En 1997, Holly Moyes, una arqueóloga de la Universidad de California, lideró una expedición para estudiar un gran sistema cavernoso en Belice, conocido como Aktuntunichilmuknal. Cuando exploraban un extraño complejo de cámaras que iba 5 kilómetros dentro de la Tierra, descubrieron miles de ofrendas a los antiguos dioses. Incluso restos de esqueletos de miles de humanos, herramientas y objetos cerámicos, hechos de la piedra semipreciosa obsidiana. El motivo por el cual este hallazgo fue especialmente inusual fue que, a medida que Holly y su equipo siguieron el sendero a cada vez más adentro de la cueva, parecía no tener final. ¿Pero hasta dónde llegaría? Las descripciones de las cuevas en el Popol Vuh, el antiguo mito de la creación maya, llevó a muchos a creer que estos arqueólogos habían descubierto la entrada al antiguo inframundo, conocido como Xibalba, un umbral muy temido hacia el más allá. Los mayas tienen una leyenda muy interesante pertinente sobre el inframundo que lo llaman Xibalba. Xibalba es su versión de nuestro infierno, y estos reyes del inframundo en el ciclo de historias mayas son humanoides con cabeza de reptil. Hay uno con cabeza de cocodrilo, otro tiene la cabeza de una iguana. El dios de la lluvia, Chak, tiene la cabeza de pájaro un tanto reptiliana. Y este es el tema nuevamente que encontramos en el inframundo. Las historias de seres que gobiernan en estas regiones, que a menudo son reptilianos pero humanoides. Los seres reptilianos pero humanoides, no son mito nuevo en los mundos antiguos. Pero estos mitos sobre el mundo subterráneo son sencillamente folclore, ¿o podría haber evidencia científica de que existiesen sitios habitables debajo de la Tierra? La teoría de la Tierra hueca existe hace muchos años, y es algo que ha comenzado a fascinar a la gente nuevamente. La teoría original se remonta a 500 años atrás, y varias figuras históricas bien conocidas han hablado sobre esto. Isaac Newton fue uno de los defensores de esa teoría. La Tierra no es sólida ni por casualidad. La Tierra contiene un movimiento constante en su interior. Así que la idea de que existan grandes espacios dentro de la corteza de la Tierra, incluso tan abajo como el límite de la corteza, y que puedan ser habitables, no es descabellada. Hay muchos científicos hoy en día, científicos planetarios creíbles. Te dicen que cuando un planeta evoluciona, cuando se desarrolla, debe hacerlo de tal manera que el centro quede hueco. De hecho, lanzaron un misil en la Luna. Y geólogos de la NASA quisieron registrar las vibraciones que emanaron de ella para poder saber más sobre su estructura interna. Y sonó durante 8 horas como una campana hueca. Y eso te da una idea. Ahora si la propia Tierra es hueca o no por dentro, o si solamente se trata de cavernas internas muy grandes, quizás del tamaño de continentes enteros, lo desconozco. Pero lo que sí se puede decir, es que en las civilizaciones antiguas de todo el mundo hay historias sobre la Tierra hueca. Relatan historias de una Tierra hueca. Se han descubierto mapas que muestran muchas de estas bases subterráneas conocidas como domos. Estas bases se encuentran en ubicaciones que parecieran tener grandes aberturas en lo profundo de la Tierra. ¿Pero cómo es eso? Ahora cualquiera puede descifrarlo porque tenemos acceso a datos de penetración. Estos datos nos muestran datos de cavernas en lo profundo de la Tierra, a veces de 1 kilómetro de profundidad, y al observar los túneles militares que se superponen, pareciera que sabían dónde se encontraban, y construyeron los túneles en esos lugares antiguos, y los incorporaron a su propia red de bases. Cuando estudiamos las historias de creación de nuestro pasado, a pesar de las diferencias entre ellas, hay temas comunes que las unen a todas. Uno de los más obvios de estos temas comunes es el de la existencia de otro mundo bajo el nuestro. Un mundo subterráneo del que emergieron todos nuestros ancestros. El calendario maya, por ejemplo, es un calendario circular que muestra 4 glifos circulares que representan los 4 mundos del pasado. Y los mayas dicen que existieron 4 mundos anteriormente. Vivimos en el 5.º mundo que es representado por el círculo, y la imagen que nos mira fijamente, desde ese círculo. Todos esos mundos anteriores fueron destruidos. Uno fue destruido por el viento, a otro por el fuego y un tercero por el hielo. Cuando el hielo se derritió hubo una inundación que destruyó el 4.º mundo. Y la historia del diluvio es uno de los temas más comunes que hallamos en todas las tradiciones indígenas. Así que la pregunta ¿es solo mitología o hay vínculos físicos que nos pueden ayudar a comprenderlo en el mundo real?
Quizá los vínculos en el mundo físico sea algo en nuestra existencia genética y la forma en que los humanos hemos sobrevivido a cataclismo tras cataclismo. Todas las especies tienden a trascender tarde o temprano, es un proceso de evolución y selección natural. Aunque a mucha gente le moleste, pero no hay razones para decir que la evolución no sucede. Se necesita que las especies tengan la capacidad para recuperarse del ataque. Por ejemplo, si un asteroide gigante o un cometa choca contra la Tierra, y hace que la vida en el planeta sea extremadamente frágil, se necesita recuperarse de eso, es decir, es necesario adaptarse y evolucionar ante las nuevas situaciones para mantener el proyecto de la vida. La evolución es un proceso en desarrollo. ¿Podríamos convertirnos en algo muy distinto de lo que somos ahora? Claro que sí, dado el tiempo suficiente, dadas suficientes nuevas situaciones a las que haya que adaptarse y desarrollarse. ¿Podrían estas nuevas situaciones haber incluido adaptarse y refugiarse en la tierra interna? Tenemos los textos bíblicos sobre la idea de gigantes en nuestro pasado, ciertamente luego del diluvio y los grandes eventos cataclísmicos que pudieron haber hundido a la Atlántida. Podemos especular y decir que pudo haber una civilización que se separó de nosotros y se refugió bajo tierra al final del último cataclismo. Y esos seres, algunos de ellos quizá gigantes, otros parecidos a nosotros los humanos, podrían estar viviendo en el interior de la Tierra. Los mayas desaparecieron, se especula que pudieron haber ascendido, haber pasado a un plano más profundo del que salimos originalmente. Lo mismo con los Tuatha de Danann, en Irlanda. Se dice que son dioses o hadas o espíritus ancestrales, pero que originalmente eran humanos. También hay muchas leyendas de gente que sale del mar y puebla la tierra, lo que explicaría el mito de la Atlántida, que provenimos de planos más profundos, porque muchas veces el inframundo representa un plano más profundo de la existencia. En las investigaciones de Anton Parks, indica que el inframundo también puede estar vinculado con la creación. En textos antiguos, en textos gnósticos, sumerios, e incluso egipcios, el abismo siempre está relacionado con el proceso de la creación. Hallamos recurrentemente el tema del abismo, y en sus investigaciones, ha determinado que Enki es el amo del abismo, de la gran profundidad, que también en cierta forma, corresponde con el inframundo. Si consultamos las historias mesopotámicas de la creación, vemos que hablan de dioses que bajaron del cielo, y básicamente mediante la bioingeniería, tomaron una forma de humanidad que ya existía, y crearon una moderna. Pero dicen que la ingeniería no solo se hizo en el cielo. Por ejemplo, Enki también fue el dios de los dominios subacuáticos. Así que hay una posibilidad de que haya habido un reino submarino o subterráneo donde realizaban esta actividad. Así que tenemos esta posibilidad, al menos en los relatos tradicionales, de que no necesariamente se excluyen los dioses que provenían de los cielos, de aquellos que vivían bajo tierra, porque los pueblos tenían ambos relatos. Los dioses tenían distintos dominios, bajo tierra, bajo agua y en los cielos, e interactuaban entre ellos. De hecho, cuanto más atrás miramos en la historia, más nos topamos con la idea de gigantes, tal como los animales prehistóricos sobre la Tierra, como los dinosaurios. Se calcula que Enki medía casi 2 metros, parecido a los humanos, y los otros dioses y diosas sumerias, por la forma en que eran representados, medían 3,5 metros, y quizá incluso de 4 metros de altura. ¿Pero qué pasó con los dioses? Quizá los sobrevivientes, los que siguen con vida, en nuestro sistema solar, vivan bajo la Tierra. Hay muchos reportes que estos gigantes se mudaron a la Tierra interna. Según la información que dispone Corey Goode, el interior de la Tierra es una especie de panal, repleto de cavernas, y hay muchos grupos que viven allí. Grupos que no son terrestres. Grupos que dejaron la superficie de la Tierra hace muchos milenios, para nunca más volver. En la selva amazónica a 4.000 kilómetros al sur de Belice, la tribu indígena de los Macusi vivía aquí con muy poco contacto con el mundo exterior, hasta mediados del siglo XVIII. Y sin embargo, en su mitología describen seres casi idénticos que protegen la tierra hueca según los mayas. Tenemos esa tradición ancestral en Sudamérica que es muy interesante, de una tribu que dice ser la guardiana de la entrada de la tierra interna. Dicen que necesitan varias semanas de descenso para llegar al lugar donde están sus habitantes, seres gigantes que miden 3 y 4 metros de altura. Por supuesto, la idea común es que solo se tratan de los mitos de un pueblo primitivo,
Sin embargo, lo interesante es que cuando bajan lo suficiente, una de las cosas que ven es roca fundida, y eso es exactamente lo que la ciencia moderna nos dice que debe haber en las profundidades de la Tierra. Pero ¿cómo un pueblo primitivo podría saberlo? También hay áreas con plantas exuberantes y gente que vive allí. ¿Podemos tomar esto en serio? Nos quedamos con un mito muy interesante y con muchos elementos llamativos. Valdría la pena dar un vistazo si pudiéramos bajar hasta allí. Los indios Macusi de Brasil, Guyana y Venezuela tienen una leyenda interesante sobre la entrada a la tierra interna. Según sus mitos existe una entrada en su territorio al inframundo. Y durante un tiempo, ellos tuvieron a cargo la seguridad a la entrada de ese lugar. Según sus leyendas, podían defender a ese mundo y entrar en contacto con hombres muy altos. Básicamente gigantes de 3 o 4 metros de alto, y recibieron el encargo de cuidar esa ubicación y la entrada y no permitir el ingreso a nadie. Luego de viajar 15 días en esas cavernas, pudieron dejar sus antorchas hacia un lado porque había bolas de luz que iluminaban el resto de los escalones, los cuales eran de 80 centímetros de largo. Llegaban a cavernas donde cultivaban alimentos, cavernas iluminadas por 4 enormes discos de luz similares al sol, tan brillantes que no podían ser vistos de frente. Describen las frutas como manzanas del tamaño de la cabeza de un hombre, y uvas del tamaño de un puño. Interactuaban con gigantes que describían como de 3 a 4 metros de alto, los cuales pescaban peces enormes y se los regalaban. Ese era el tipo de detalle que venía de una cultura sin acceso a las bibliotecas, la televisión, los satélites o la internet. ¿Cómo pudieron hacer contacto o contar historias idénticas a las de todas esas otras culturas? Debe haber algo de verdad en esas historias, bien sea que sea hueca o haya enormes cavernas. Creo que están allí y mucha gente cree que están habitadas, por lo que describiríamos una especie de alienígena, ultraterrestre, y no extraterrestre. ¿Podría esta especie estar relacionada a los dioses sumerios? Muchas de las historias sobre una civilización perdida bajo la tierra en culturas indígenas de todo el mundo tienen fuertes similitudes. Es posible que estas criaturas gigantes sean los sabios descritos en los antiguos textos sumerios. ¿Y habrán salvado estos seres a la humanidad luego del cataclismo? ¿Es verdad que estos seres subterráneos de alguna manera nos manipulan? Y si es así, ¿cómo? Las entradas a la tierra interna describen portales hacia el inframundo. Y el inframundo, en realidad es un plano entre el espíritu y la naturaleza. Es el área de la realidad en la que el espíritu se convierte en naturaleza, y la naturaleza se revierte en espíritu. Así que es un intermedio. Un dominio paradójico más cerca del espíritu que de la naturaleza. Los antiguos eran ese pueblo primordial que vivían cerca de la tierra con todos sus dioses y espíritus. Con las sagradas energías de esos lugares, dicen que descendamos a ellos para explorar físicamente. También pueden ser explorados mental y espiritualmente. Y es algo vivo al que están vinculadas nuestras vidas. No tenemos que formar parte de una antigua religión naturalista para saber que esto es importante, pero las historias pueden ayudarnos. Quizá haya algún tipo de personalidad con quien teníamos una gran relación. Digamos algún dios o diosa, dado que la tierra es una figura maternal, que nos alimenta, que debemos respetar y con quien debemos buscar una relación más profunda. ¿Es posible que haya seres que vivan en el interior de la tierra, manipulando a los humanos? ¿Es posible que en un tiempo hayamos sido creados o recreados bajo la superficie? ¿O el significado de las leyendas es más bien una metáfora de los grandes secretos que posee la Tierra sobre nuestra existencia humana? ¿Significa que todos buscamos nuestros propios Xibalbas?